La autoestima es uno de los conceptos que se ha puesto de moda en los últimos años en la psicología. De hecho, aparece en el diccionario de la lengua española hace relativamente pocos años. Antes no existía. La autoestima es fundamental para la supervivencia psicológica y significa un juicio positivo que uno hace sobre sí mismo al haber conseguido que los grandes temas de nuestra vida funcionen bien, que son los 5 grandes elementos: lo físico, lo psicológico, lo profesional, lo social y lo cultural. Voy a detenerme en cada uno de ellos. En primer lugar, en el sentido físico, una persona que tiene algún defecto físico ostensible realmente no tiene buena autoestima. Hoy pensemos en los defectos físicos, por ejemplo faciales, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. La cirugía estética bien considerada y bien utilizada tiene en este sentido un tema importante. En segundo lugar, la autoestima psicológica, es decir, tener confianza en uno mismo, conocer bien las aptitudes con P y las limitaciones, es decir, los puntos fuertes y las zonas débiles de nuestra personalidad. Eso es conocerse a sí mismo. Lo decían en Grecia, en el templo de Apolo, en el frontispicio de la entrada, era el principio del concepto humano. Conócete a ti mismo, se decía en griego, gnosis autum, conócete a ti mismo. En tercer lugar, la autoestima tiene que ver con el nivel profesional, no con que tenga una profesión muy elevada o de mucha resonancia social, sino que uno se identifica con lo que hace. Conozco una señora que vende patatas en el sur de Madrid, donde yo voy algún sábado a comprar patatas fritas, y ella es una mujer increíble. Tendrá 60 años, es una mujer sencilla, no tiene estudios, y me dice: doctor, ya tengo una cierta relación con ella, las patatas mías son las mejores de Madrid. Es muy difícil conseguir el aceite que yo tengo, que es de una zona de la provincia de Jaén, de Martos, es picual marteña, que es lo mejor, y cómo yo muevo las patatas dentro de la sartén. Yo la oía ensimismado, una autoestima extraordinaria, identificarse con el trabajo. Luego, he dicho por lo tanto la autoestima en el sentido físico, psicológico, profesional, el sentido social. Por ejemplo, una persona tímida, retraída, introvertida, reservada, pues le cuesta mucho el contacto interpersonal. Pensemos, una persona llega a un cóctel, una persona de esas características, los americanos le llaman personalidad por evitación, entra en el cóctel y se queda en la esquina de la entrada y ahí está las 2 horas del cóctel moviéndose como un par de personas. En relaciones públicas, que sería el caso opuesto, la persona abierta, comunicativa, cordial, sintónica, en el curso de las 2 horas va repartiendo tarjetas, habla con la gente, le comenta: ya te veré, te llamo para quedar, y un largo etcétera. Por lo tanto, la autoestima en personas de poca facilidad social es complicada. Y se trata de enseñarle a esa persona a tener lo que se llama hoy habilidades asertivas. Asertividad es un concepto nuevo que significa habilidad en el contacto social. Y finalmente, las autoestima en el campo cultural. Esta ya es para nota. La cultura es libertad, la cultura es curiosidad por aprender, es querer siempre saber más, sin ansiedad, con serenidad y con sosiego, ¿no? Y la cultura te hace volar alto, ¿no? Por lo tanto, el plano sociocultural es muy importante. De hecho, muchas personas que físicamente son poco atractivas, pensemos personas pues que no tienen atracción física, pueden ser personas físicamente poco llamativas en positivo, la cultura les cambia. Lo pensemos. Yo me acordaba ahora viene a mi cabeza Julián Marías, uno de los padres del pensamiento español contemporáneo, hijo putativo de Ortega y Gasset. Era un hombre más bien retraído, más bien tímido, tenía un problema ocular, tenía una seguridad en sí mismo extraordinaria, una autoestima muy fuerte. La autoestima tiene 2 notas que se hospedan en su interior, que son fundamentales, que son la confianza y la seguridad en sí mismo. La confianza significa que uno puede esperar de sí mismo lo mejor, porque uno se apoya en la propia biografía. Y la seguridad es tener claro que lo que uno toca, lo que uno hace, lo que uno lleva adelante, sabe bien cómo se maneja. Estos son, insisto, 2 elementos claves de la autoestima. La autoestima es importante porque produce paz interior, alegría, sosiego y una serie de emociones positivas que envuelven esa circunstancia. Una persona que tiene poca autoestima no se atreve a hablar, se queda
callada, no participa en las conversaciones. Antes de hablar, medita, piensa y valora lo que va a decir, el impacto que puede tener en el contexto y por lo tanto con mucha frecuencia esa autocrítica interior hace que esté en silencio, que se margine, que se quede un poco fuera de esa conversación general, ¿no? Por el contrario, una persona con autoestima tiene confianza, seguridad, alegría, vitalidad, tiene soltura, es capaz de decir y comentar cosas sin pensar mucho en lo que esto va a repercutir en los demás. La autoestima es uno de los elementos más importantes de la felicidad. Lo contrario es inseguridad. Las personas inseguras sufren mucho y lo pasan mal. Se trata muchas veces de, en la consulta, en las gentes que vienen por este tema, clasificar las inseguridades, que pueden ser, insisto, físicas, pueden ser en el sentido no solamente corporales, sino también económicas. Lo físico tiene una parte corporal en personas que no han sabido gestionar el tener una vida económica más rica. El sentido psicológico, es decir, desarrollar las capacidades, pues la percepción, la memoria, el pensamiento, la conciencia, la afectividad. En tercer lugar, la inseguridad profesional. Me sorprende muchas veces. Hace unos días cogí un taxi saliendo de nuestro instituto Rojas Estapé. Un taxista, eran las 10 de la noche, un señor de mediana edad, unos 40 y tantos años, y me fue explicando que él conocía perfectamente Madrid, que él es un conductor nato, que no cree, me decía él, no creo que haya mucha gente que conduzca también como yo en Madrid. Es decir, la seguridad profesional es fundamental. Luego, el tema social, insisto, la capacidad para moverse en el contacto interpersonal con fluidez, con soltura, siendo uno mismo, teniendo la integridad, no queriendo presentar 2 o 3 caras según la gente que está alrededor. Y finalmente, la autoestima cultural, que esta, insisto, es punto y aparte porque mucha gente ni se lo plantea. La personalidad insegura. La inseguridad es un sentimiento de malestar que se vive como tener menos capacidades en distintos planos de la vida y que conduce a un cierto estado de tristeza, de nerviosismo, de inquietud, de falta de confianza en uno mismo. Hay una cosa muy interesante que ha descubierto recientemente un neurobiólogo americano que se llama Marcus Reisle, que ha descubierto algo que quiero ponerlo sobre el tapete. Es lo que él llama la voz interior negativa. No llega a ser una voz, es un susurro, en inglés sería whisper, es un susurro que boicotea nuestra conducta con mucha frecuencia, presentándonos la parte negativa. Y tiene muchos contextos. Una persona, una chica joven que va a una fiesta, llega en un momento dado en que no conoce a casi nadie y empieza a pensar este susurro interior, esta semivoz interior negativa. Los neurobiólogos le llaman red neuronal por descarga, que es debida a 2 cosas. 1, a la conjunción de 2 hormonas que en ese momento toman el mando, que son el cortisol, que es la hormona del estrés, y la serotonina, que es la hormona de la ansiedad. Y ambas se conjugan y dan lugar a un estado de inquietud interior, que en ciertos momentos de relax se acompaña, además de este dato bioquímico, de una distorsión de la percepción de uno mismo. Y esa chica que va a una fiesta empieza a pensar ese susurro, ella no es consciente de ello: no me encuentro guapa, no estoy en el mejor día, me encuentro insegura, no tengo éxito con los chicos, no tengo capacidad para el contacto con los demás. Y esa cascada de sentencias negativas hace que esté a pique de abandonar la fiesta e irse. Pensemos, una persona que va a dar una conferencia, que habitualmente lo suele hacer, que tiene ya un hábito de hablar en público y que cuando ha salido, esa voz negativa le dice de una forma, insisto, enmascarada, camuflada: hoy no has estado bien, estabas nervioso, se te ha secado la boca al empezar, has estado espeso, te ha faltado orden y un largo etcétera. Por lo tanto, aprender a controlar la voz interior. Mi hija Marian Rojas Estapé dice con frecuencia a algunos pacientes: ¿cómo eres capaz de dominar la voz interior negativa? Aprende a distinguirla, aprende a saber cuándo llega y cuándo te produce ese efecto negativo. Pues bien, la inseguridad está en esta línea, es decir, corresponde a uno de los trastornos más importantes de la personalidad y tiene que ver con una serie de aspectos fundamentales. Una persona que no ha sabido diseñar su proyecto de vida,
lo he dicho en otras ocasiones, el proyecto de vida es un programa que uno desarrolla según su leal saber entender, según sus preferencias, en donde hay la vida afectiva, la vida profesional, la cultural y la relación con los amigos. Por otra parte, hay que pensar que estos sujetos que son inseguros tienen un fondo pesimista, negativo, es decir, les cuesta ver la parte buena. Una de las cosas fundamentales que hacemos los psicólogos y los psiquiatras en estas terapias es enseñarle a esa persona a valorar algunas cosas positivas que no las aprecia. Cuento una anécdota en ese sentido de cómo nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas buenas que tenemos. Salgo de nuestra consulta, que está en la calle Serrano, viernes por la tarde, son las 6:30 de la tarde, el mes de julio, y cruzo la acera y veo que al cruzar la acera cruza conmigo un señor de unos 60 años, ciego, que va con un bastón, y en ese momento una chica joven de unos 20 y tantos años le da el brazo y va cruzando la calle y él se dirige hacia Hermanos Becker con esta chica. Y la chica me mira a mí, chica que no conozco de nada, y me dice como un comentario: si este hombre viera, sería feliz. Y yo pensé en ese momento, anoté en mi mente, yo que veo perfectamente, no soy feliz porque veo, es decir, no valoro eso positivo que tengo porque lo doy por sentado. Es decir, la felicidad consiste, entre otras cosas, en tener algo positivo que uno ha soñado mucho tiempo en ello y que de alguna manera remarca la personalidad y el proyecto personal.